De Cazuela, la revista cultural de Andina Radio Online. Nuestro interés, promocionar la cultura peruana, música, teatro, literatura, historia, danza, cine y mucho más. Aquí comienza De Cazuela, la revista cultural de Andina Radio Online. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ernesto Carlín, acá en su programa De Cazuela. Ahora nos acompaña Elio Tupac. ¿Cómo estás, Elio? Ernesto, muchas gracias por la invitación y aquí para hablar de letras, para hablar de lo que concierne a la gráfica popular, pero también podríamos de repente abordar la gráfica, digamos, más académica en la tipografía. Claro, muchos te conocemos por tu trabajo, arte urbano, pero también una de tus pasiones es la tipografía, ¿no? Sí. Y justo estás estudiando ese tema, has venido acá al diario El Peruano y has aprovechado el momento, el pánico para ver... He aprovechado el pánico correctamente para, digamos, introducirme a este mundo que me gusta, que es, digamos, inciso, la tipografía, y la tipografía de repente un poco también para contextualizar a la gente. La tipografía son aquello que conocemos como fuentes tipográficas. Cuando uno digita mínimamente en Word, si no estamos hablando de diseño, uno escoge un tipo de letra, ¿cierto? Claro. Entonces eso vendría a ser la tipografía, un sistema, digamos, ya que nos permita escribir. Hablamos en computador, pero de la misma manera su base inicial y su origen es básicamente el dibujo manual, que es lo que me toca hacer a mí muchas veces. Y acá has estado viendo en el Museo Gráfico que tenemos acá en El Peruano, en Girón Quilca, las piezas antiguas, y me estás contando que ya es toda una tecnología que está a punto de desaparecer, ¿no? Claro, exacto, o sea, se podría considerar, digamos, una aventura tecnológica en su momento, ¿no es cierto? Y la imprenta que llegó a Perú, o sea, desde el 1600, pero curiosamente pasa algo, ¿no? Nuestra producción editorial, por ejemplo, no es más densa que la Argentina. O sea, si hacemos un parangón, Argentina tiene años y tiene digamos, una importancia a nivel de producción editorial. Pero es curioso porque la primera máquina imprenta llegó al Perú, o sea, como en 1600. Entonces, ahí entendemos un poco cómo nuestra filosofía cultural de pronto hace de que en algún momento dejemos una producción tan importante como era la imprenta. Claro, y estás tú abocado a conseguir piezas, tú en tu taller me comentabas... Soy ¿cómo se podría decir? Un anticuario, tengo cosas que tienen que ver básicamente con esos elementos de la tipografía antigua, y yo escuchaba o leía algo de Neruda, que él entre sus amigos se hacía conocer justamente como una persona que le interesaba y que compraba antigüedades, y yo es lo que hago. Yo hago... ¿Rescatas? Sí, exacto. Yo a todos mis amigos del mundo del diseño y cualquier persona en general le cuento esta pasión que tengo por la tipografía y la tipografía antigua y las imprentas antiguas. Entonces es bueno porque de pronto por ahí él me dice, oye, mira, mi tío, mi abuelo o quien sea tiene un objeto de ese tipo. Y ya, yo dije, bien, ahora sí, toca negociar ahora. Claro, y cuéntame un poquito, porque estás por ir a México a hacer una pasantía, después a Colombia. Cuéntame un poco cuáles son las características de la tipografía popular, digamos, peruana, en comparación de las otras, cuál es la particularidad. Claro, lo que pasa es que el criterio, digamos, de diseño, independiente de que te puedas usar máquinas, ¿cierto? También tiene que ver la sensibilidad regional. Entonces, eso está aplicado a todo en realidad, ¿no? Y a nivel de la imprenta lo mismo. Entonces, México en su condición, al ser también un país que participó, digamos, de esto, de la colonia española y todo, ¿no es cierto? Que también tiene una importancia por ese lado. Entonces, la imprenta ahí se desarrolló también a su manera y a su estilo. Obviamente la primera influencia es europea, pero después, como digo, se va condicionando a su entorno, a su geografía, y van saliendo estéticas muy particulares que definen pues una región. Entonces yo me recuerdo mucho la gráfica generada, digamos, en los años de 1900 con todo el tema de la lucha libre en México. Entonces ellos generan una estética muy particular, así como sucede ahora con el cartel chicha en Perú. El cartel chicha es un elemento que representa, no una cultura, eso hay que aclarar, no representa una cultura, representa más bien una estética, una forma de comunicación. Ajá, que tiene características muy puntuales, que es el uso del color fosforescente, pero que a nivel tipográfico es muy variado. O sea, los talleres de Lima cada uno tiene estilos diversos y la gente por ahí empieza una confusión.
porque en realidad no es que haya un estilo gráfico de cartel, sino hay más o menos una especie de condiciones o situaciones o sugerencias que hacen que el cartel chicha parezca o sea, digamos, un elemento como de identificación visual. O sea, en Latinoamérica cuando ven esos carteles chicha dicen Perú. O sea, es casi un seño de peruanidad, es el cartel chicha. Claro, y el uso ese del color estridente, el fluorescente, ese es el elemento que hace que tenga su encanto para otras regiones de Latinoamérica o del mundo, porque no es de uso común, en todo caso en esos tiempos, ¿no? Entonces es un trabajo así popular, pero que se ha mantenido desde los años 80. Okay. Y que hasta el momento se sigue produciendo de la misma manera. Sino que yo empecé ¿Y ya en no esa están línea. limitados o no? Sí, o sea, antes eran, o sea, si hablo de los 80, serían como 5 familias produciendo ese tema de impresión. Pero ahora hay como unos 40 talleres. Entonces, lo que uno tiene que ver también es como, justamente cuando hablamos de diseñadores, cuando hablamos de comunicadores, cuando hablamos de doctores, cuando hablamos de ingenieros, uno tiene que saber perfectamente que hay categorías, ¿cierto? Hay como el buen médico y el mal médico, así como en todas categorías, digamos, de oficio y de profesión. Y lo que yo he hecho, en cierto modo, es profesionalizar mi trabajo lo más que he podido, porque creo que es una de las formas justamente como de mostrar el trabajo en una mejor condición. Ok, perfecto. Y cuéntame un poco, en otros países de la región también se han imitado el cartel chicha peruano, así como se ha imitado la cumbia estilo peruano. Sí, muy buena también. pregunta. Sí, esto trasciende mucho más a nivel de los diseñadores, que son obviamente las personas que están siempre como a la expectación de lo que sucede a nivel gráfico en Latinoamérica o en el mundo. O sea, creo que todo diseñador siempre buscamos referencias también externas. Y en Latinoamérica ciertamente el cartel chicha es una referencia y muchos también procuran desarrollar gráficas que tengan esa referencia inmediata del cartel. Y lo hacen en Argentina. Por ejemplo, Argentina tiene una producción de carteles tipográficas todavía, tipo corrida de toros, si la gente por ahí hace una recordación tipo corrida de toros, pero hay un detalle que le añaden como elemento, digamos, extendido del Perú, que es los degradés de colores. Entonces, como ellos en tipos móviles no pueden generar variedad de colores, entonces lo que hay es imprimir en negro, pero antes de imprimir en negro, el papel lo fondean con colores, digamos, vivos, que rojo y amarillo y verde, y hacen una especie de degradé de fondo, y sobre eso sobreimprimen las letras tipográficas. Entonces, se las apañan para hacer una cosa similar. Y es que, claro, cada región, como digo, dentro de las limitaciones y cada oficio tiene que ver de la manera cómo acomodarse. Ahora, eso me estaría pasando ahora mismo a mí, porque yo vengo, como decía, de toda esa escena gráfica chicha, de los colores, y al trasladar mi trabajo ahora a la imprenta antigua, obviamente encuentro ciertas limitaciones, pero siempre voy a tratar de extender un poco de mi trabajo y mezclarlo con ese trabajo, digamos, de la tipografía mucho más artesanal. Es bien curioso lo que tú haces, ¿no? Porque no te has quedado digamos, en el éxito, en lo que ya tiene éxito asegurado, que es el cartel chicha y los colores estridentes, sino que estás estudiando y estás buscando hacer otras cosas nuevas. Sí, creo que es una necesidad planteada desde hace muchos años. En realidad siempre quise hacer obviamente lo que me gusta, pero de la misma manera quería hacer las cosas bien y sin tener la presión de la inmediatez. O sea, mucha gente tiene ese bichito de hacer cosas pensando en agradar, ¿no es cierto? Entonces, ese es un error en los jóvenes, o en muchos jóvenes, igual yo un poco como, digamos, les sugiero, ¿no? que tengan planteamientos mucho más de corazón y a futuro. O sea, pensar que las cosas no se construyen de la noche a la mañana. O sea, el éxito no llega, digamos, acabo la carrera y ya soy exitoso. Creo que, o sea, eventualmente puede suceder eso, pero creo que debemos pensar de manera más sólida. Y eso es lo que me pasaba a mí. Yo estaba más preocupado en desarrollar mi trabajo, en asimilar nuevas técnicas, en mejorar mi condición de dibujante de letras, en mejorar en mi condición de, digamos, de cartelista y de impresor. Entonces, estos elementos aislados hacen todo un bloque y eso creo que ha refrendado mucho del trabajo que llevo hasta ahora. Claro, y tú estás metido en varios proyectos, ¿no? Por ejemplo, esto de que me comentaban hace un rato de material ecológico, con unos centros comerciales. ¿No? Claro, el tema es importante porque además no solamente es lo que yo hago como profesional, digamos, o como de oficio,
Lo que importa también es cómo, digamos, uno compromete su trabajo digamos, a las circunstancias que nos toca vivir en esos tiempos, ¿no? Ok, cuéntame un poco de ese proyecto. Mira, mi trabajo, para hacerle una relación directa y para que no se caiga en la idea de que esto es una circunstancia nada más, yo tengo un proyecto que es pintar en las calles desde el año 2010. Y eso sí vinculó al arte urbano, y en esa intención de comunicar en la calle siempre he tenido como la necesidad de comunicar con mucho respeto. Siempre he ocupado, digamos, una situación de contenido bastante amplio y transversal socialmente. Me importa mucho las relaciones humanas y que se den de la mejor manera, con el respeto y todo. Entonces, a todo eso se va sumando en el tiempo, por ejemplo, este proyecto con el Mall Plaza, que es, digamos, concientizar a la gente. Porque creo que tenemos toda una tarea, los que tenemos ciertamente alguna posibilidad de llegar a la gente, ¿no es cierto?, comunicar algo y cosas positivas. Y creo que estamos en una etapa de la vida en general y del mundo, ¿no?, con todos los problemas medioambientales, que necesitamos generar conciencia. Y generar conciencia, a veces uno cae en la suerte de pensar de que es imposible, es como una utopía pensar los cambios. Pero si lo analizamos de otra manera o lo vemos de otra manera, creo que sí podemos generar cambios de manera, digamos, muy reducida, como la familia, comunicar mejores condiciones, digamos, de uso de los elementos en la casa, a los niños. Y este proyecto involucra, digamos, por ejemplo, haber desarrollado una línea de 3 diseños en bolsos de algodón, que no son contaminantes, y que justamente invita a la gente a la reflexión y a dejar de usar paulatinamente el consumo de bolsas, ¿no? Porque el plástico es terrible, porque los plásticos, claro, además para que, digamos, se puedan como desintegrar, duran tanto tiempo, ¿no es cierto? No podemos especificar cuánto tiempo exacto, pero duran más de 200 años en desintegrarse, imagínense. Claro. Y eso es como, digamos, que se va acumulando, ¿no? Entonces, hay que generar, en cierto modo, como ese tipo de conciencias, y creo que hay que apoyarnos o sea, extender favores, ¿no es cierto?, entre mi trabajo y el mall, instituciones. Y esto es curioso porque así como esto, puede ser el mall, puede ser yo o cualquier persona, creo que se va contagiando poquito a poquito, y eso es lo más importante, creo. Cuéntame un poco este proyecto de tu diseño en bolsas, pero también en tu trabajo diario. ¿Cómo haces, por ejemplo, los materiales? ¿Has variado los materiales para que sean menos contaminantes? Por ejemplo, se hablaba mucho antes del spray, que no se tenía que usar. Exacto. Hay materiales ahora en spray también, o sea, porque todas las líneas de producción y productos también ya hay categorías. Entonces, hay materiales de spray que son, digamos, no dañinos. Hay mucho del trabajo que hago muchas veces es en pincel. Hay otro compañero desarrollando una línea de pinturas que son ecológicas. O sea, sí hay por cada lado de las personas y los actores que existen, desarrollando algún elemento que pueda ayudar, digamos, como a cuidar mejor el medio ambiente. Ok, o sea, hay ya técnicas, hay materiales. Sí, por ejemplo, yo soy serigrafista, tengo que usar pinturas que me las mandan de afuera, porque en Perú básicamente las pinturas son muy tóxicas. Entonces uno tiene que conseguir pinturas fuera para poder, digamos, tener ese cuidado, digamos, en la impresión. Los papeles, por ejemplo. Hoy día tenía también una reunión con una empresa que distribuye papeles importados, y estábamos viendo justamente el tema de poder trabajar con papeles reciclados. Ah, mira, o sea, ya introducir un tema ya de conciencia. Sí, y eso es como también una especie de madurar, ¿no es cierto?, ideas, y creo que es necesario, o sea, porque si nosotros nos hacemos, digamos, de la vista gorda, después que ya lo estamos pagando, ya lo estamos sintiendo, digamos, en todos los niveles, digamos, todo este efecto contrario, pues, al daño que se ha hecho al medio ambiente. Ok, perfecto, Elias. Un gusto tenerte acá otra vez después de un tiempito. No, a ti, Ernesto, muchas gracias, y siempre complacido de venir por acá. Ok, gracias, Elias. Gracias. Amigos, no se muevan, regresamos después de una pausa. La Agencia Peruana de Noticias Andina fue fundada en 1981 con el propósito de convertirse en el medio de comunicación oficial del Estado peruano para distribuir entre todos los medios de comunicación del país y del extranjero información relacionada con el manejo de las diferentes actividades que cumple el Estado peruano en todo el país.
Andina se encuentra en este momento consolidando su posición como medio de comunicación especializado en comunicaciones digitales. Hemos logrado un importante posicionamiento entre los medios de comunicación, tanto escritos, radiales, de televisión, portales web, con la presencia de nuestras noticias, reportajes, fotografías, videos. Nosotros hemos comenzado a trabajar esta fase de cambio para introducirnos de lleno en lo que es el periodismo digital desde aproximadamente el año 2002-2003. Durante todo este tiempo se han hecho importantes inversiones en la adquisición de computadoras, de equipos de grabación de video, cámaras fotográficas digitales, y también incluso contamos con aparatos modernos para captar noticias como son los drones. Además contamos con un estupendo estudio de televisión online. En sus 36 años de fundación, la Agencia Peruana de Noticias Andina se ha puesto como propósito crecer para el mediano plazo en su internacionalización. Queremos ahora, luego de pasar a entregar información a los medios de comunicación locales, queremos pasar a entregar información a los medios de comunicación regionales. Empezar por los países de América del Sur y luego ingresar al mercado de otras latitudes. ¿Cómo están? Estamos acá con Carlos del Águila, jefe del Centro Cultural de Petroperú. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Él nos está acompañando para que nos cuente las actividades que se van a hacer por los 100 años de la refinería de Talara. Cuéntanos, o sea, es todo un siglo, la refinería, ¿qué se está haciendo? Algo particular, supongo. Sí, es todo un programa que se está estableciendo ya ha iniciado con una serie de actividades que va a ser durante las próximas 2 o 3 semanas, inclusive hasta el mes de agosto. Va a haber una serie de actividades entre foros de discusión, exposiciones, presentaciones de libros, actividades culturales, artísticas. Está bien variado y está todo concentrado en la zona de Talara, básicamente. Pues, ¿no? Claro, eso es lo interesante, ¿no? Porque es como una forma de descentralizar las actividades culturales. Exacto, y no solamente es por eso, sino es porque se cumplen 100 años de una actividad refinera que ha tenido, digamos, unos significativos frutos a lo largo de todos estos años. 100 años inclusive contando desde la presidencia de la International Petroleum Company, que fue la empresa norteamericana que estuvo a cargo de la región de Talara y de esta refinería, que después va a pasar a manos del Estado, ¿no? Entonces, todo este proceso es importante reconocerlo, todo este tiempo es importante apropiarlo como parte de la historia, y los talareños son los que tienen la prioridad en este tema, ¿no? Claro, cuéntanos un poco de qué actividades son. ¿Se van a ver las máquinas de hace hay una programación de actividades a nivel de visitas, ¿no? Tan presente que estamos en todo un proceso de modernización de la refinería de Talara. Eso está en la programación para las autoridades, no los funcionarios, autoridades de la región que van a estar presentes en estas celebraciones. Hay un componente de actividades protocolares, evidentemente, con la municipalidad. Y desde el ámbito artístico, cultural, perdón, que es lo que yo manejo, tenemos programado para el 1 de julio una presentación musical en la noche, como una especie de serenata, para, digamos, continuar con las actividades hacia el 17 de julio, perdón, 13 de julio, con una exposición que se va a presentar en la misma refinería, una exposición conmemorativa por los 100 años de la refinería de Talara, que es para todo el público, y digamos hacia el 17 de agosto vamos a estar con una presentación de un libro de una talareña, una socióloga talareña, catedrática de la UNI,
que hace una historia importantísima, muy interesante, que es su tesis de maestría sobre la ciudad de Talara, en el periodo de 1950 a 1990, en ese margen donde obviamente la ciudad explota y cambia de fisonomía y de actitud en torno ya al desarrollo de la región, ¿no? Digamos que la historia de Talara está marcada por esta Sí, refinería. ese es un hecho, no solamente desde la época en la presencia del Estado allí a nivel de la refinación de los hidrocarburos, sino también desde mucho tiempo atrás. Es una zona evidentemente petrolera, todo Tumbes, toda la región desde el desierto de Sechura, todo Piura. Talara evidentemente es un punto fundamental, ¿no? Desde la época de los ingleses inclusive, hacia finales de los 1800, ya había presencia importante, porque es una zona en donde se emana la brea, como se lo conocía, ¿no? El hidrocarburos emana naturalmente, es muy superficial. Por tanto, esta presencia viene desde épocas muy tempranas, inclusive se conocen de datos de tratamiento de algunas embarcaciones en época prehispánica. Entonces, es de larga data esta historia, Mira, ¿no? qué curioso, eso uno no Sí, lo tiene claro, sí, sí, ¿no? O sea, que el uso del petróleo... Es más, la prioridad para lo cual se buscaba tener presencia aquí a nivel de los españoles era básicamente porque se tenía claro y ya se reconocía que era una zona de emanación de estas breas para el calafateo de las embarcaciones. Entonces era una actividad económica importantísima y el que tenía el control de esto obviamente tenía un control de la región. Esto se dio, se reporta en muchas visitas, la visita de Martínez de Compañón lo grafica muy claramente y digamos desde esa época y con esos antecedentes la presencia hacia finales de 1800 cuando se estaba generando la industrialización de la actividad petrolera, esta región va a cumplir un rol fundamental, ¿no? Entonces, toda la zona de la Brea y Pariñas, como se conoce, ¿no? Entonces, desde allí ya va a tener esta relación del crecimiento de una ciudad que comenzó con un campamento petrolífero, y que va a generar su carácter a convertirse en Talara, lo que es ahora, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, esta exposición, por ejemplo, es que se va a inaugurar en 15 de julio, me dice. El 13 de julio estamos inaugurando esa exposición, es una especie de remembranza de la historia de la relación de la refinería con la población. Hay muchos referentes patrimoniales del patrimonio industrial que se deben de recuperar. Esta exposición apunta a eso, a nivel de algunos objetos antiguos y mucha fotografía. Hay un registro fotográfico bien interesante, muy temprano además, que vamos a presentarlo para todo el público. Esta exposición va a estar todo un mes para toda la población. El ingreso es absolutamente gratuito, todas las visitas van a ser guiadas. Entonces ahí hay un tema, digamos, para la población. Otros temas para la población es básicamente las actividades culturales que van a ser en la plaza. Entiendo que hacia el 30 de junio, hacia finales de junio e inicio de julio va a haber actividades vinculadas a un concurso de bandas escolares y de danzas folclóricas también, que se van a dar en la plaza, y así otra serie de actividades. También además una serie de foros de la temática de los hidrocarburos, evidentemente para el sector industrial de la región de Piura, ¿no? Lo que usted estaba comentando del rescate industrial, eso es bien interesante porque normalmente uno a veces asume que patrimonio es solo lo prehispánico, tal vez lo colonial, pero no... Desde el 2004 y 2005 que ya tenemos la ley 28296, ya está tipificada la protección del patrimonio industrial. Si bien estaba implícito en la ley 24047 del año 85, en esta nueva ley de patrimonio, de amparo al patrimonio cultural de la nación, ya está planteada específicamente esta protección. El tema del patrimonio es un tema transversal, no solamente queda en el tema prehispánico, en las cosas antiguas de los antiguos, sino también está el tema colonial, republicano y contemporáneo. El referente patrimonial debe ir a todo nivel y debe beneficiar a todas las actividades productivas también de una sociedad determinada. En esa línea, Petroperú, como parte de su política, tiene la responsabilidad de velar por el patrimonio industrial, en este caso de una industria que ya tiene casi 40 años de actividad y de operación, y ya de alguna u otra manera forma parte del patrimonio industrial de nuestro país. Cuénteme un poco de este patrimonio que tiene Petroperú. ¿Las piezas más antiguas de qué época son? Bueno, desde que hemos iniciado nuestras actividades a nivel de la Unidad de Gestión Cultural, empezamos a desarrollar un proyecto de valoración de los valores, reconocimiento de los valores patrimoniales, le hemos llamado. ¿Qué significa esto?
Una forma de recuperar referentes patrimoniales tiene que ver básicamente con las colecciones o los objetos, en este caso maquinarias antiguas u objetos emblemáticos antiguos, indumentaria y cosas por el estilo. Otro es la memoria oral, en este caso entrevistas con antiguos trabajadores, ¿no? Otros son las memorias gráficas, tanto fotográficas como de videos, que también se establecen algunas recuperaciones. Vamos a presentar algunos de estos materiales en video también en la exposición para todos. Y esto forma parte del acervo patrimonial industrial, del patrimonio industrial de la empresa, en este caso, y obviamente del país, ¿no? Que está dedicado a este tema. Eso se ve en cualquier actividad, no solamente en el tema de hidrocarburos, también en el tema de los ferrocarriles, en el tema de la industria o de la empresa que se dedica a la extracción de energía por el agua, como el Museo de la Electricidad, claro. Y así por el estilo. Son formas en que uno va construyendo memoria corporativa, memoria histórica, ¿no? En este caso, en mi área, la cual yo dirijo, en Petroperú, se encarga básicamente de afianzar y fortalecer estos referentes patrimoniales que nos construyen y fortalecen identidad corporativa y, por tanto, identidad histórica nacional. Claro, y para la población de Talara va a ser toda una oportunidad para conocer su... Exacto, Talara ahorita, por ejemplo, está en una ebullición importante, teniendo claro de que está allí uno de los proyectos de inversión más grandes de los últimos años. En este caso, la modernización de la refinería, que va a traer una serie de actividades periféricas, comerciales y económicas para beneficio de la población. Por tanto, ellos están tras la búsqueda de construir una ciudad o de tener una ciudad que tenga también valores patrimoniales, no solamente naturales, como la caza o la pesca, de recursos naturales, ¿no? El tema de las avistamientos de ballenas, cosas así, sino también históricos. Si bien hay poco patrimonio arqueológico, que lo hay, pero es poco monumental, por decirlo de alguna manera, en esa región, el patrimonio industrial podría dar luces, digamos, de un referente de identidad que todo talareño debería tener presente, y también nuestro rol es darle difusión a estas cosas y que la misma población de Talara se apropie de un patrimonio que a veces no lo percibimos. Claro, no lo percibe como propio, ¿no? Exacto. Crear una identidad, eso es algo importante. Y eso forma parte de la educación, no es que, digamos, sea tan fácil o automático, eso obviamente se construye y digamos, las áreas, digamos, de comunicaciones de las empresas, como en el caso de Petroperú, tiene ese rol con la población de su área de influencia, ¿no? Ok, perfecto. Una curiosidad, ¿y cuántas personas están esperando convocar a estas actividades? Bueno, generalmente todos los años, cercanas a estas actividades, y en el mes de julio, que es el aniversario de Petroperú, Petroperú desarrolla actividades para la población y la convocatoria es siempre esperada, ¿no? Porque traemos actividades artísticas, grupos de Lima o de otras regiones a presentarse absolutamente gratuita para toda la gente. Y de alguna forma hacemos actividades en su mínima expresión. En este caso es especial porque es el centenario, entonces estamos haciéndolo en grande. Ya hemos venido desarrollando actividades que permiten que la población se involucre, y la población se involucra de una manera fabulosa. Realmente hemos quedado bien sorprendidos pensando de que de repente no hay mucho interés, y muy por el contrario, hay una expectativa de las actividades culturales que podamos construir en la misma localidad o que podamos llevar a la localidad de Talara. Para, digamos, poder disfrutar de ellas, poder apropiarse de ese referente. Acaba de terminar un festival, el Festival del Arte del Sol, un festival de danza contemporánea que se desarrolla en Máncora desde hace 9 años. Y hemos traído un poco de ese festival a Talara. No te imaginas la expectativa y la reacción positiva que hubo de la gente, sabiendo de que puede, digamos, tener referentes de consumo, de cultura, muy cercanos y de altísima calidad, ¿no? Entonces eso es bueno y es festejable, ¿no? Ok, Carlos, una última pregunta. ¿Esta exposición la van a llevar a otras partes? Apuntamos a que se convierta en itinerante. Está proyectada y planificada para hacer una exposición temporal que dure durante los periodos del centenario. Pero en la medida, digamos, de la expectativa de la convocatoria, podemos itinerarla en la región, ¿no? En Sullana, Piura, Tumbes, en esa región. Dentro de la región, ¿no? Porque está básicamente concentrado en la historia de la refinería de Talara, ¿no? Otro tipo de exposiciones desarrollamos, por ejemplo, para el caso de Selva, ¿no? Que tiene unas temáticas mucho más amplias, y en el caso de Lima también, ¿no? Entonces, pero esta exposición, que es bastante local,
puede moverse todavía, puede itinerar, como se conoce. No la van a traer a Lima ni a hacerlo solo. Vamos a ver, todavía tenemos que evaluar. Este está concentrado para el centenario y si es que hay una expectativa muy buena en ese sentido, lo podemos traer también, ¿no? Ok, perfecto, Carlos. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti por la oportunidad. Ok, amigos, por favor no se muevan. Regresamos después de una pausa. Mira, escúchame. Está libre. Ya, dale, baja. A ver, tira el gimbal para ver. ¿Se les ve a las personas? Ya, dale. De frente, ¿no? Sí. Sube gimbal. Ya, sube gimbal. Avanza. Sigue avanzando. Sigue. Ya, están como un palo. Y ahí nomás quédate, Ya, ahí. Bájalo, Lenny, bájalo, estás libre. Ya, ahí, bájalo. Estás libre ahí, Ya, graba ahí. Quieren, con el palo se están guiando. Están indicando de que para allá, para la parte de, ¿cómo se llama? La parte de al fondo, están necesitando ayuda porque están indicando, ¿no? A ver, Lenny, gira un poco con el, ¿cómo se llama? Los palos andan atentando donde está Onda, donde está Sello. Esos dos, ¿eh? Sí, están allá. Levanta un poco. O sea, ellos aseguran con el palo para poder flotar, ¿no? Ahí están. Ya están yendo a las viviendas donde están inundadas. Amigos, acá estamos de vuelta con Magali Luque, cantautora. ¿Cómo estás, Magali? Muy bien, contenta por la invitación, muchas gracias. Claro, estás por sacar tu tercer disco. Sí, es el tercer disco que ya lo he venido trabajando hace un tiempo y lo presento el 13 de julio. Ese disco está, se ha hecho esperar, pero bueno, ya está. Había una vez se llama el disco. Había una vez. Tipo los cuentos, me estabas diciendo. Sí, había una vez porque siempre hay un había una vez, ¿no? Cada cosa que pasa es había una vez. Estas son historias urbanas, de personajes, situaciones, todas en la ciudad, ¿no? En este caso del Perú, de Lima, ¿no? Es lo que te marca más. Exacto. Pero también hay algunas cosas, por ejemplo, en la selva, estuve un tiempo en la selva haciendo unos trabajos y bueno, ahí hay una canción que es de la selva, que habla, mejor dicho, de un chamán, ¿no? Entonces, pero todas son historias o estampas, ¿no? Retratos. Ok, a ti tú prefieres contar una historia en tus canciones que tocar otra forma de... Sí, bueno, siempre ha salido, aunque sea una o dos historias en
los trabajos que hago. Antes no, este disco creo que es más yo de expectante. Ok, ¿No? ok. Más O sea, así. de observadora. Así es. O sea, no tanto en primera persona. Sí, sí. Los otros sí eran un poquito más hablaban, no de mí, pero sí eran más de sentimientos, ¿no? De amor, desamor. Por ahí habían algunas historias, ¿no? Pero este disco sí es más de retratos, ¿no? Situaciones. Cuéntame una curiosidad, ¿cómo nacen para ti las canciones? O sea, primero la música, primero la historia, primero las palabras. Bueno, en mi caso, y no sé cómo es el resto, pero no tengo un orden. Ya. Puede ser primero la música o el estribillo de repente, ¿no? O parto de un ritmo, pero generalmente empiezo por la música. O sea, tú agarras tu guitarra y ahí te comienza a venir la canción. Sí, o sin la guitarra, ¿no? A veces estoy solamente con el cuaderno y la escribo, ¿no? Escribo y después agrego la letra. Generalmente la termino, es lo último que termino es la letra, porque... Mira. Sí, o sea, primero la música, para ti marca la música. Generalmente. ¿Y la música asociada a un sentimiento que después desarrollas en la canción o ya es la música y lo que te genera, ¿no? Es asociada a la canción, porque siempre obedece a un primer impulso que es algo que me ha impactado. Por ejemplo, en este disco salí a la calle y vi, no sé, una viejecita muy tarde con mucho frío vendiendo, ¿no? Entonces me llamó la atención y me causó, me impactó. Entonces de ahí salió, ¿no? Partiendo de esa imagen. De ver una señora, de imágenes, sí. De ver una señora vendiendo. Una viejecita que vendía sus empanadas y era tarde en la noche, tipo las 10 de la noche, bajo el puente, ¿no? Por la avenida Pershing y la Marina, por ahí. Y en el frío, ¿no? En invierno, en julio, agosto. O sea, hace un año más o menos. Más o menos, sí. Y estaba ahí, la gente pasaba indiferente, ¿no? Entonces la viejita estaba ahí. Bueno, ya no está, no la veo, ¿no? Pero me inspiró, ¿no? Es la canción. ¿Y cómo surgió? ¿Qué canción es? No sé si la puedas... Bueno, esta canción particularmente es una canción más de atmósferas porque viene con violonchelos y efectos de monedas, ¿no? Y efecto de calle. Es una canción bien particular que es... Hay que escuchar en el disco. Sí, es hay un temas poco que difícil son de tocarla hay temas en que vivo. son para estudio, ¿no? Hay esta, por ejemplo, ¿no? O tendría que armar un set de 6 chelistas, ¿no? Con alguien que está haciendo efectos de sonido. Es un poco complicado. O sea, son temas que son pensados para estudio. Sí, pero igual los voy a hacer en el concierto. Que va a ser el 13 de julio. O sea, van a ser todas las canciones y otras canciones del disco anterior. Por ejemplo, ¿qué canción para guitarra Por ejemplo, hay una que se llama Chica, que es de una chica que puede ser cualquier mujer que viene de provincias de Lima, un inmigrante, o puede ser una inmigrante de Perú al extranjero. La cosa es que es una mujer que viene y que tiene ganas de salir adelante. Y bueno, en este caso es una chica de oficio, ¿no? Es una empleada del hogar y que va a su casa, sale muy temprano y luego regresa, pero regresa porque tiene algo en la cabeza, tiene un sueño, ¿no? Quiere superarse, se va del trabajo a su escuela a estudiar, ¿no? De repente terminar su... Lo que se dice emprendedora. Así es, a terminar su secundaria o a hacer, no sé, estudiar en la academia, en la universidad, qué sé yo, ¿no? O sea, ¿De qué imagen se te vino? ¿O de la vida misma que ves tantas? Sí, exacto, sí. Conocí o conozco a una chica que es amiga mía y que es así, ¿no? Salía muy cansada, llegaba muy temprano, salía muy cansada, y se iba llena de ilusión porque se iba a estudiar turismo y hotelería, se iba a estudiar, ¿no? Y terminó su carrera y se fue a trabajar y ya salió adelante. ¿Cómo salió la canción? No sé si puedes Y esta canción sí, es una canción, esta sí es guitarrera, se puede tocar en guitarra. ¿Algún cachito para...? Un cachito. Para nuestro público. Va caminando deprisa y se le hace tarde a pesar de que son las 5
zapatos que ha lustrado bien y ya se empolvaron, no hay vereda. Corre tras un autobús y en su monedero azul la única moneda que guarda como fiera, pues el taxi no puede pagar. Imposible imaginar que a tiempo no va a llegar a trabajar. Está bonita. La primera parte. Y es un tema social, digamos, ¿no? O sea, Sí, bueno, sin proponérmelo sí, porque es la situación de muchos, ¿no? Muchas. Si no es de repente la chica que trabaja en una casa, porque después la segunda parte es que va a llegar a una gran casa a limpiar sucias habitaciones, pero entre que limpia y sueña, sale a la calle, coge el autobús con su única monedita para regresar a su casa, ¿no? Y luego, bueno, pero regresa sonriendo, ¿no? Porque se va a estudiar claro, y todo hacer su un vida. objetivo. Así es. Una curiosidad, justo estábamos hablando antes de el mercado que tienes para tu trabajo, ¿no? Me hablas de esta canción que tenías, que es con violonchelo, que es para estudio. Ajá. Y las producciones, los discos cada vez es más difícil sí. Venderlos, ¿no? Sí. Grabar ahora es casi algo romántico, casi algo Exacto, grabar a un pérdida. disco, sí. Yo, bueno, en mi caso, es un trabajo bastante complejo, ¿no? Porque es tener la canción, hacer los arreglos, grabarla en el estudio, contratar a los amigos o a los músicos, luego mezclarlo, masterizarlo, copiarlos, el diseño, ¿no? Bueno, en mi caso yo me he salteado muchos de esos pasos, pero igual es el esfuerzo, mi esfuerzo es bien grande, ¿no? Y bueno, tengo la suerte de contar con buenos amigos Yeah. de la música, con mi hermano Martín Venegas, que ha trabajado conmigo en la producción. Entonces, pero igual, o sea, yo he hecho los arreglos y en la medida que he tocado los instrumentos también, ¿no? Entonces, pero es un trabajo es un trabajo grande, ¿no? Ok, perfecto. Magali, ¿dónde va a ser el concierto? El concierto es en el Teatro de la Amistad Peruano-China. Acá en Jesús María. Que está en Jesús María, al costado de la Concha Acústica del Campo Marte, a las 8 de la noche. Las entradas están a la venta en atrápalo.pe. Y también, bueno, estamos siempre haciendo promociones a través de mi página, mi fanpage de Facebook, ¿no? Que es Magali Luque con I latina. Okay. Y bueno, también estoy en Instagram y un canal de YouTube. Ya, es el 13 de El 13 de julio a las 8 de la noche en la Amistad Peruano-China, el teatro al costado de la Concha Acústica del Campo Marte, y estacionamiento, es todo muy cómodo y ahí van a estar también los discos a la venta. Ok, gracias por tu tiempo. Para despedirnos, no sé si puedas interpretar una canción. Ah, bueno, okay. Ya. Les dejamos ahí con la canción de Magali y será hasta la próxima semana. Ya, muchas gracias. ¿Dónde te escondes? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde dejaste tus sueños de ayer? Niña de octubre, niña de abril, niña de azúcar, limón y miel. Ajá. Ah.
loca, todos querían más de tus sueños, nadie sabía. Ajá, ajá, ajá. Quiero encontrarte alguna vez para acordarme cómo era ayer. Niña de octubre, niña de abril, niña del viento, niña de mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde fuiste a parar? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar aterrizar? Ya verás que algún día encontrarás y tendrás tiempo para respirar. Ajá. Gracias, Maeli. Negrito Manuel, ven con tu cajón. Negrito Manuel, ven con tu cajón. Que la niña Jesús quiere bailar. Que la niña Jesús quiere bailar. Negrito